Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, se ha convertido en un referente, pero también polémico político en América Latina. Es un millennial que ganó su primera elección en 2019. Su reelección ha sido cuestionada. Sus decisiones para combatir a las pandillas delictivas lo ponen como ejemplo a seguir, aunque se dice que van en contra de los derechos humanos. Sin embargo, una investigación periodística revela, aparentemente, la otra cara de la moneda de la familia Bukele, porque supuestamente estaría vinculada en enriquecimiento ilícito. Sobre todo, esto último conversaremos con el periodista de investigación salvadoreño Jaime Quintanilla. Él es especializado en temas de corrupción. Muchísimas gracias, Jaime, por atender esta conversación desde El Salvador. ¿Cuáles son las pruebas contundentes que usted ha demostrado a través de esta investigación que denotan, que develan que precisamente hay un enriquecimiento ilícito de parte de la familia Bukele o del presidente de El Salvador, Nayib Bukele? Bienvenido. Sí, hola, un gusto estar con ustedes. Fíjate que nosotros durante meses pasamos investigando muchos registros públicos, fuimos a muchos viajes de campo para poder presenciar y ver físicamente todas las propiedades que ha comprado, y al final de todos estos meses fueron más o menos unas 64 escrituras de propiedad, 10 de hipoteca y varios viajes de campo que nos llevaron a concluir que desde que él es presidente, su familia se hizo de 363 hectáreas. Y esto pues es un incremento increíble y según las escrituras públicas, estas están valuadas más o menos en 9.2 millones. No podemos saber exactamente el valúo, ¿verdad? Porque pues los precios de la tierra cambian año con año, pero ese fue el precio de la compra-venta. ¿Y usted tiene esos documentos, esas pruebas que evidencian precisamente ese enriquecimiento ilícito de haber adquirido esas tierras de manera irregular, como lo sostiene en su trabajo periodístico? Sí, cada una de nuestras afirmaciones, cada párrafo está sustentado con un documento. Tenemos cientos y cientos de documentos que, como les explico, ¿verdad? Pasamos meses analizando, hicimos una tabla bastante resumida que pueden visitar en nuestro sitio web, en la redacción regional y en nuestros medios aliados, para que pudieran ver de manera sencilla cómo estaban todos o cómo ha ido creciendo su patrimonio durante estos años. ¿Y cómo entender este fenómeno? Si usted mismo en su trabajo periodístico e investigación cita que Bukele y su familia, antes de llegar a la presidencia, formaban y son parte de la élite empresarial de El Salvador. Sí, la familia Bukele siempre ha sido una familia de empresarios. Previo a que Nayib ingresara en la política, allá por 2012, cuando comenzó a ser alcalde de un pueblo muy pequeño en El Salvador que se llama Nuevo Cucatlán, su familia ya era millonaria, ya tenía empresas de publicidad que recibían millones y millones de contratos del partido de gobierno de ese momento, el FMLN, al cual él estaba afiliado. Pero lo que estamos viendo ahorita es que ya pasaron de ser una familia de millonarios que sí tenían sus tierras heredadas de su padre, del patriarca que se llamaba Armando Bukele, pero ahora están comprando extensiones masivas de tierra. Incluso pues compraron una finca de café, y en El Salvador eso es bien significativo porque nuestra historia está marcada por presidentes que fueron bastante déspotas y que eran cafetaleros y hacendados. ¿Y esas tierras las compra influenciado por el poder que tiene como presidente de la República? ¿A través de quiénes? ¿De testaferros o personalmente él como ciudadano, a más de presidente de El Salvador? La trama de la finca de café es bastante compleja. A nosotros nos costó un poco entenderla porque sí usó una empresa para adquirir las acciones de otra sociedad que es dueña de las tierras de la finca cafetalera, y en esa sociedad puso a otras personas que aparentemente no tienen ningún pasado político, ¿verdad? Ni siquiera están tan metidas en el partido oficial. Pero sí nosotros tenemos los documentos en donde sus empresas propias tienen poder sobre las otras sociedades que son dueñas de las tierras. Y él mismo en sus redes sociales, como habrán visto seguramente, y también en las redes sociales del gobierno de El Salvador, él promociona su café como que es de su finca, de su propia finca, de su empeño, como que él hubiera ganado de alguna manera sencilla y normal, pues, que no es tan normal que un presidente que está pues ocupado dirigiendo una nación tenga de la nada un hobby que sea tener una finca de café.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador tiene conocimiento del incremento del patrimonio del presidente Nayib Bukele y de esta investigación que usted ha puesto en la palestra pública de su país. No tenemos ni idea, porque la Corte Suprema de El Salvador está cooptada por magistrados que son elegidos por el partido oficialista. Desde que Nuevas Ideas, el partido de Nayib Bukele, llegó a la Asamblea, destituyeron ilegalmente a los magistrados que estaban en ese momento y pusieron a unos abogados serviles a ellos. Desde entonces han bloqueado todo acceso a la información que antes teníamos, que cualquier persona podía solicitar una versión pública de la declaración patrimonial de los funcionarios y la entregaban normal, ¿verdad? No había ningún problema. Pero desde que Nuevas Ideas instauró a sus propios magistrados, eso fue bloqueado. Ya no podemos saber en cuánto ha crecido realmente el patrimonio del presidente y de ningún funcionario. Lo que nosotros mostramos en esta investigación es simplemente una parte, porque puede ser que tenga incluso inversiones en criptomonedas que no lo podemos saber porque no es público, o que tenga otro tipo de inversiones. Ese vendrían a ser ya hipótesis o suposiciones. Ahora, ¿cómo toma el pueblo salvadoreño esta denuncia que usted revela? Porque al parecer como que está jugando en contra con un pueblo que tiene la aceptación, la credibilidad y la reputación del mismo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y por otro lado tiene el apoyo de las autoridades de justicia, en este caso de la Corte Suprema de Justicia. ¿Es estéril entonces este trabajo que usted ha realizado de mostrar aparentemente estas irregularidades o actos de corrupción que viene cometiendo el presidente Nayib Bukele frente a toda esa confianza y ese respaldo que tiene en su país el presidente mismo? Sí, no creo que mostrar ese tipo de información sea estéril nunca, porque pues es cierto que el presidente goza de un apoyo increíble, pero se lo ha ganado a base de inflar su imagen con fondos públicos. Y en este caso, al menos en las redes sociales, que es donde más hemos estado monitoreando las reacciones, ha habido bastante impacto, pues, y también se ha hecho internacional todo esto. Pero en El Salvador sí hemos notado que la gente ha estado comentando bastante de que cómo es posible, ¿verdad?, que un presidente que, como les dije, tendría que pasar su tiempo bastante ocupado dirigiendo un país, tenga de la nada un chispazo de ganas de tener una finca de café y la compre como si nada, que de un día para el otro nos diga: hey, por cierto, yo soy cafetalero también, aquí les regalo un poco de café de mi finca. No le cuadra a la gente y no nos cuadra a nosotros, y eso es lo que hemos visto. Hay una especie de atmósfera totalitaria en El Salvador, porque si el presidente le ha metido mano a la justicia y tiene cooptado a otras instituciones que forman parte del aparataje estatal, significa que existe un gobierno, como usted lo cita, de facto en su país. Sí, su reelección fue totalmente inconstitucional. La Constitución salvadoreña prohíbe la reelección hasta en 6 o 7 artículos. Incluso hay uno que dice explícitamente que si alguien promueve la reelección, pierde sus derechos ciudadanos. A la Corte oficialista de Nayib Bukele eso no le importó, interpretó como quiso los artículos de la Constitución para avalar su reelección. Pero como se ha ganado una popularidad increíble también con el tema de la seguridad, ¿verdad? La gente pues lo votó y ahora tenemos esta consecuencia, ¿verdad? Que tenemos todo el acceso, bueno, toda la transparencia bloqueada. El presidente, que ayer en la ONU fue a hablar de libertad de expresión, no nos da entrevista, le pedimos reacciones sobre esta investigación a él y a toda su familia y a mucha gente, y casi nadie nos quiso hablar. Entonces, pues, eso es lo que vemos, que todo está cooptado y no tenemos ningún acceso a transparencia, que antes había un poco, pues, pero había. Si varios artículos de la Constitución prohíben la reelección en El Salvador, ¿qué normas o qué artículos legales y constitucionales saltó el presidente para lograr nuevamente convertirse en el presidente de El Salvador? No los tengo aquí a la mano, pero la interpretación que hizo la Corte Suprema de El Salvador, impuesta por Nuevas Ideas, fue que hay un artículo que dice que no se puede ser reelegido en el periodo inmediato anterior. Entonces la Corte interpretó que el periodo inmediato anterior no era el que recién terminaba Nayib Bukele, sino que era el anterior. Entonces eso fue lo que hizo. De ahí se basó toda su treta para poder reelegirse.
A los opositores, a periodistas como usted que realizan este trabajo de investigación para develar o revelar casos de corrupción, ¿qué tan cierto es que se les están bloqueando sus redes sociales para callarlos, para silenciarlos? Sí, por ejemplo, quiero ver, fue hace como dos semanas o una más o menos, que a varios periodistas de la nada nos dimos cuenta que nos comenzó a bloquear cuentas institucionales tan, pues que por ejemplo, al menos yo nunca he mencionado, como Protección Civil, que es donde el gobierno publica si hay alerta roja por lluvia o por temblores o por cualquier emergencia. El Ministerio de Salud me ha bloqueado, la presidencia, el propio Nayib Bukele, varios ministros, varios funcionarios. Entonces, pues, no entendemos por qué nos están bloqueando, ¿verdad? Solo vemos que de la nada ya parecemos bloqueados. ¿No cree que es muy tibio el trabajo periodístico frente a todo ese escenario de apoyo que tiene el presidente Bukele en El Salvador? Que probablemente no pasará absolutamente nada, o simplemente será un documento que ha sido publicado en ciertos medios de comunicación y hasta allí nomás. No lo creo, porque pues parte de nuestro trabajo no es pues cambiar cómo piensa la gente ni votar presidente, ¿verdad? Nuestro trabajo es documentar lo que está pasando, y creo que lo que ha hecho el periodismo salvadoreño frente a esta nueva dictadura ha sido bastante estoico. Hace una semana también se publicaba en prensa comunitaria de Guatemala de una investigación del periodista Héctor Silva Ábalos, en la que probó que el aparato estatal de la propia presidencia salieron órdenes de espiar a periodistas y opositores. Entonces, aunque ahorita no se vea que esté cambiando algo, pues, pero a la gente le está causando mella, pues, y frente a una persona que tiene todo el poder, lo que nos queda es resistir y denunciar. Claro, en efecto, usted como periodista de investigación ya cumplió, realizó su trabajo de investigación, lo publicó, lo puso en la palestra pública para que el pueblo salvadoreño conozca de esta presunta irregularidad o de este presunto enriquecimiento ilícito del presidente Nayib Bukele. Pero ahora bien, también hay que reconocer que Nayib Bukele ha enfrentado a las pandillas delincuenciales, ha mejorado las condiciones de El Salvador y le ha dado mayor tranquilidad. Por eso se ha convertido, no sé si en un referente o en un modelo como presidente a seguir en otros países de América Latina y el mundo. ¿Eso lo reconocen ustedes como periodistas? Definitivamente ha hecho que las pandillas se reculen y sean casi inexistentes, al menos en apariencia, ¿verdad? Lo que vemos en las calles. Sin embargo, nunca hay que dejar de ver que el costo que tuvo esto y cómo lo logró. Si no hubiera sido porque él mismo es el que tiene el poder sobre el aparato de justicia y sobre la Asamblea Legislativa, no se hubiera logrado esto. Y también hay que considerar y tener esto bien presente, que al principio del régimen de excepción cualquier persona se podía ir presa, no importaba la razón. Si uno veía malo a un policía, era razón suficiente para que ese policía decidiera que uno era un supuesto pandillero y llevarlo preso. La propia prensa salvadoreña ha documentado cientos y cientos de casos, y el propio gobierno ha reconocido que ha liberado a miles de personas porque los capturó por error. ¿Pero qué es ese error? Ir a una mazmorra que seguramente está abarrotada de personas, en la que se te violan todos los derechos, te torturan, te golpean, te gasean con gas pimienta. Entonces no hay manera en la que se pueda justificar eso. Pues es cierto que ha hecho que las pandillas disminuyan, pero pues la delincuencia ya venía para abajo durante su gobierno, que hasta donde nosotros hemos investigado fue gracias a un pacto que él hizo con las tres pandillas principales, que son la Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18. Y no solo eso, pues también él mismo liberó a pandilleros que estaban condenados, a líderes pandilleros que estaban condenados a décadas y décadas de prisión. Los liberó como parte de su pacto, tanto que ahorita mismo están en Estados Unidos esperando juicio. Perfecto, esa es la mano dura del presidente Nayib Bukele, que también es cuestionada por ciertos sectores de la oposición y del mundo entero porque supuestamente viene conculcando derechos. Muchísimas gracias, Jaime Quintanilla, por conversar con Noticias Oromar. Desde Ecuador le enviamos saludos a El Salvador. Vamos a nuestra pausa publicitaria, enseguida retornamos con más información.